Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buen sábado para vos y toda tu familia. Acordate que esto es Aire de Campo, estamos de 9 a 10 de la mañana por la TV Pública, pero toda la semana nos podés seguir en redes sociales, @TV Pública y @La Pastelera Agro. Nubladito acá en Capital Federal, pero en muchos lugares del país hay un sol hermoso para disfrutar en este fin de semana largo para muchos de ustedes, nosotros trabajando. Pero no estoy solo, arrastro en ese trabajo de fin de semana largo a mis dos compañeros. Voy a empezar por usted, Aprile, porque tengo novedades. Bueno. Pero, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está, Joaquín? ¿Bien? Muy contento, muy bien. Lo veo muy elegante hoy. Muchas gracias, No trato de siempre. Claro, no quiere decir que otro. Pero bien como cuando usted. Pero no me sale siempre. Tiene miedo de quedar en offside. ¿Sabés que vos también estás muy elegante? Yo lo que tengo es un trote Muy encima genuino mi comentario. Pero sí, pero la novedad no somos nosotros. Ni su elegancia, ni la mía. La novedad ¿Cuál la es la tenemos novedad? acá al lado. Por favor. Bienvenida, Antonella Piersanti. Buen día. Pido un aplauso para Antonella. Muy bien, que Antonella. Yo te la voy tenemos- rotando, Muy bien. te voy rotando por todos los roles. Muy bien. Antonella Piersanti, usted la tendrá vista de nuestras notas de color, de nuestra alegría cuando el canal sale a exteriores, pero resulta que hoy está acá con nosotros acompañándonos. Por supuesto que Antonella tiene gran trayectoria, en principio mucho más que yo, Un en la montón. tele, así que vamos a tratar de disfrutar de ella y quizás a costa de ella. Por lo pronto, primer día en el panel de Aire de Campo, Sí. traer un bowl lleno de huevos. Es una señal. Solo Antonella se anima a esas Es como cosas. una señal de abundancia, ¿no? Ajá, Sí. De riqueza. De tomar riesgos también. También. Y por También. supuesto, va por ahí, mi vida va por ahí. pero me gusta Otra bien. señal de abundancia es tener muchos caramelos en casa. Eso está muy bueno. Caramelos pueden en probarlo. casa, mueva También, poco la lapicera, un poquito menos, porque en cualquier momento se la deja en el bolsillo. Tengo una Aprile, varita. No vamos a decir nada, por supuesto, de que mis zapatillas hacen juego con el elemento que usted trajo, pero estoy casi obligado por el señor Tano, que es nuestro productor general, que me obliga a aflojarme un poquito, por lo menos con la pilcha. Bueno, los huevos pueden ser Muy bien. blancos como tus zapatillas y vemos acá que también pueden ser de este color. Algunos lo ven tal vez más naranja, marroncito. marrón. Bueno, Es marrón. es otra discusión, estilo Pero hay membrillo. verdes, hay azules, hay otros. No, hay otros Exactamente. colores. Sí. Te digo que en algún momento escribí una nota sobre eso, viste que te piden notas de Sí, color sí, en los sí. medios, y lo vimos. En algún momento en la rural vinieron las gallinas que ponen los huevos azules. Sí. Previo a lo muy que fue el llamativos. brote de influenza aviar Ya, hace mucho otros tiempo años. atrás. En alguna en rural otro que hemos momento. hecho la cobertura. Algunas de las 137 que hemos cubierto. Pero hoy, en la actualidad, en Argentina accedemos así en términos masivos a estas opciones de huevo que cambian según la genética de las gallinas. Tengo muchos datos. Más allá de los datos, vendeme el primer tema. Esto justamente, los Sí. huevos que capaz vos estás desayunando hoy sábado en tu casa, porque de eso hablamos, del récord de consumo de huevos en la Argentina. Quédate hasta las 10 porque te vas a sorprender. Sí, Datos sin lugar a dudas. imponentes. Dani, querido, ¿qué tenemos Bueno, para hoy? maíz, Sí. el maíz. Hablé con mucha gente del sector, algunos empresarios, gente de la cadena. El maíz, bueno, estamos en la víspera de un congreso de maíz y el maíz la verdad es que va a tener una muy buena campaña. Estamos terminando ya la 24-25, está prácticamente todo terminado eso, 95% de avance según el último reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que se publicó el día jueves, pero no voy a hablar de esta campaña que es la que está terminando, muy bien por cierto, recuperando bastante después de haber venido muy golpeado el maíz, Sin dudas. producto de la chicharrita que afectó gran parte de la producción en el centro y norte de la Argentina, pero damos vuelta un poco esa página y vamos hacia la campaña 25-26 que en algunas zonas de la Argentina ya empezó con labores de siembra, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe y algún otro lugar más del norte de la Argentina. Así que esa campaña viene muy bien. La Argentina, acá tenés datos de todos los colores y esto lo he hablado también con Federico Zerboni, el presidente de Maizar. No hay un único dato de cuántas hectáreas se siembran de maíz en la Argentina porque la Bolsa de Comercio te da un dato, la de Buenos Aires te da otro dato y la Secretaría de Agricultura da otro dato. Así que lo que todos coinciden es que va a haber más área de maíz respecto de la del año pasado y que esa recuperación, a ver, vamos a poner un número. Sí. El área del año pasado fueron menos de 7 millones de hectáreas, 6.700.000, un poquito más, un poquito menos. Lo que se prevé, lo que se estimó para esa campaña fue que había caído cerca de un 15-20%. O sea, estamos bien por encima de las 7,5 millones de hectáreas, ¿sí? ¿Se va a recuperar eso? Sí.
Las empresas del sector lo que dicen es que por lo menos un 80% de esa caída se va a recuperar seguro. Quienes me han contado de la propia cadena, que son mucho más auspiciosos, me dicen, no, va a crecer todavía más y vamos a volver a niveles incluso superiores a los de la chicharrita. Ojalá que así sea. Bueno, hagamos un pequeño... A priori, punto, agua tenemos. Un paréntesis ahí, exacto. Agua tenemos, sin lugar a dudas. Esta charla que vos has tenido con Federico Cervoni, a quien le mandamos un abrazo. Federico, aparte de ser el presidente de Maizar, y fue presidente de Maisol, el ente internacional, anteriormente, organización que hoy está presidida por otro argentino, que es Manuel Ron. Te decía que Federico, aparte de su labor institucional, es un productor, y es un productor de esos muy inquietos, muy movedizos. Sí. Y eso también me lleva a contarles un poco a ustedes que lo que hablamos siempre, se habla mucho de maíz, del maíz más conocido, el que ponía producción recién acá, que es el marlo, que vos lo sacás de la verdulería y lo hervís, por ejemplo, o lo haces de un montón de formas, pero hay muchos otros maíces que también el mundo consume, que en Argentina por ahí no se consumen tanto, pero que en el mundo sí se consumen. Pisingallo, colorado, no solo el amarillo. El popcorn de los cines de Estados Unidos probablemente sea nuestro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El maíz... ha sufrido el productor maicero un gran susto, que fue el de la chicharrita, la última campaña y media, te diría yo, depende si vos vas al norte del país o más al sur, pero las ganas de volver al maíz. La necesidad de volver al maíz, porque el maíz no solo es un cultivo per se, sino que es rotación, es sustentabilidad. En Argentina difícilmente hoy alguien pueda pensar en agricultura si no piensa en maíz, ¿no? A tener en cuenta. Pero sobre todas las cosas el ánimo que trae lo de las retenciones y el agua, Dani. Fundamental. Sí. Y el precio. Te agrego uno más. Y el precio. Porque hoy por hoy, con los valores que se manejan en el mercado interno, te diría que casi las retenciones han quedado de un lado. Porque se paga más, porque hay una demanda muy interesante de maíz, hay un pedido muy fuerte de parte del lo que se llama consumo, que en realidad es el consumo interno y son los feedloteros, los productores de pollo, los productores de cerdo, o sea, están pidiendo, y después vamos a hablar del tema carnes, porque está muy ligado a esto que estoy contando. Vos, como productor de estas carnes, estás demandando mucho maíz y el precio del maíz en el mercado local está siendo más elevado que el precio en el exterior. Con lo cual, vos tenés un premio en el maíz argentino y casi te diría que han quedado licuadas las retenciones. Ya sé que no quedaron licuadas las retenciones, pero por esta mejora de precio, prácticamente que no se sienten las retenciones, porque se paga más por el maíz. Igualmente Argentina deberá resolver el equilibrio para desarrollarse. ¿Qué te quiero decir? Argentina hoy exporta casi el 70% de su maíz en grano. Resulta que eso no es negocio. Es negocio para muchos, menos para Argentina, ¿no? A nivel país. Totalmente. Entonces, cuando vos vayas a buscar una industrialización, una conversión a proteína de manera más exhaustiva, empezás a manejar competencias entre consumidores del grano. Tal cual. Pero ese equilibrio hay que ir a buscarlo sí o sí y va a originar, sin lugar a dudas, muchas discusiones. Mirá, el último dato. Muy cortito. Y lo dejo como puntapié después. Me encanta para el maíz. Hablar de lo de... Sí, y es que da mucho más para hablar. Está muy vinculado aparte de todo lo que consumimos y que termina en el plato. Sí, la al carne, día a por día. ejemplo. Al día a día, exacto. Va a ser muy, pero muy picante cuando tengamos que pensar en el empalme de la campaña de maíz con la nueva, a fin de año. Ahí probablemente los precios se recalienten todavía más, porque ese maíz... Hay mucho maíz anotado para la exportación, va a ser muy complicado cumplir con todo eso, se van a pelear todos, es decir, la exportación, el mercado interno se va a terminar peleando por el único maíz, que es el que se produce en la Argentina, y eso va a recalentar todavía mucho más los precios. Ahí estaremos nosotros entonces. Ahí estaremos atentos. Muy cortito para linkear con vos, quiero contarte que el maíz fue uno de los grandes cambios de la humanidad. Los aztecas hace 700 años atrás hacían un maíz así de chiquitito y hoy estamos con rindes. Bueno, Ernesto Cruz, el récord mundial de rendimiento en maíz, va a estar el 27 y 28 de agosto en el Congreso Internacional de Maíz. Creo que hace, no sé, unos maíces así. No, una cosa. Será como los pescadores, ¿no? Que dicen bueno, que empiezan... sí, que era así, el ojo, la cabeza. Más o menos. Bueno, Anto, con todo el Congreso Internacional de Maíz. Yo me sumo a esto, mirá. Paréntesis de seriedad. Sí, estamos muy contentos de que Miazo se haya ido un par de fines de No, semana. tremendo. Así que ahora vamos a trabajar. Esto es recorte para las redes. No, usted no puede decir nada sobre Miazo. El que habla de Miazo soy yo, así que
Usted venda el segundo tema ahora. Y eso sos irreemplazable. Es Bueno, perfecto. segundo tema No se nota. que tiene que Dale. ver con lo que vamos a profundizar. Y estamos linkeados, Daniel, porque justamente se trata del día a día, como es el aceite de girasol, que Sí. somos grandes consumidores en las mesas argentinas, y la yerba mate. Dos realidades distintas, pero que tienen avances. Lo vemos, por supuesto, en los próximos minutos. Sebastián Alconada va a estar en un ratito nomás con nosotros, el director nacional de lechería. También se linkea con el maíz un poco, pero sobre todas las cosas, como lo veías en las redes sociales, en las ventas, en Argentina está teniendo un año muy especial en lechería. Si buscábamos los tapes de principio de año, nosotros ya hablábamos de esto. Se venía perfilando un año interesante para la lechería, para toda la industria láctea. Y una de las provincias más afectadas de manera positiva, por supuesto, es Santa Fe, que lidera la industria láctea en Argentina. Bueno, Trump, Joaquín, Sí. está captando la atención de todo el mundo desde que empezó su mandato, pero mucho más después del 2 de abril, cuando empezó con los aranceles. Aquel día, denominado el Día de la Liberación para América, para Estados Unidos en realidad, para ellos es América, ¿sí? Con todo lo que eso implica, sí, por supuesto. decir que es América. Sí, sí. Pero lo último, para ponernos en sintonía con lo que voy a conversar sobre el tema soja, es que Trump se metió ahora con los commodities, venía esquivando este tema, y es bueno destacar esto, porque hasta ahora habló del hierro, del metal, o sea, de los metales, no se había metido con los commodities, sí había hecho mucho hincapié en el tema de aranceles con las cuestiones tecnológicas, pero había dejado de lado los granos, que fueron una de las principales batallas en su primer mandato, cuando también había empezado la guerra comercial con China. Un ejercicio de tensión comercial con China que duró todo el mandato de Trump. Ni más ni menos. No va a ser la excepción esto, Por ya te lo supuesto. digo. De hecho, a la prueba me remito, desde que empezó toda esta guerra arancelaria el 2 de abril, seguimos todavía con este tema. Hubo una prórroga porque tenía que terminar esta cuestión, se prorrogó esta semana que acaba de terminar por 90 días más esta tregua con China, pero en el medio van todo el tiempo negociando cosas nuevas. Y lo que dijo Trump, que mueve un poco el mercado agrícola, es: necesito que China cuadruplique las compras de soja que le hace a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque claramente le han llevado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a Donald Trump unos indicadores donde ve una tablita y se dan cuenta de que, contrariamente a lo que venía pasando, China no le compró nada de manera adelantada de la soja que está hoy por hoy en Estados Unidos. Entonces, eso no le gustó para nada a Trump, y dentro de todas las cosas que va a seguir o intentar negociar es que China le compre más soja. Es rara la posición porque en realidad lo que tiene que terminar buscando Estados Unidos es procesar mucho más la soja internamente. De hecho, hay Sin mucha dudas. infraestructura de las empresas que se están montando en los puertos para industrializar, como pasa, por ejemplo, en la Argentina. Hay un jugador en esa pelea que cada vez gravita más y es Brasil. Sin duda. Y es realmente muy incómodo que eso suceda para Estados Unidos, porque Brasil, más allá de varios gobiernos, está muchas veces por idiosincrasia más alineado a China que a Estados Totalmente. Unidos. Sí, como miembro de Te los diría BRICS que supera las relaciones Pero de los totalmente. presidentes. Brasil mira hacia esos lugares. Brasil, por una cuestión ideológica, está completamente Sí. alineado con China, y además a todo esto se suma que Trump hace muy poquito tiempo empezó a atacar a Brasil ya con los aranceles, lo hablamos acá en el programa hace muy poquitas semanas, y además se metió en la política interna de Brasil con el tema Bolsonaro. O sea, Trump está completamente enfrentado con Brasil, obviamente con China, es decir, que toda esa parte del mundo, Estados Unidos no la quiere. ¿El punto cuál es acá? Bueno, que cuando China no le compra a Estados Unidos, le compra la soja a Brasil. Y cuando deja de comprarle a Brasil, le compra a la Argentina. Por eso esto de alguna manera nos termina tocando a todos nosotros. Mucho, poco, tampoco nos volvamos locos, porque en realidad China compra por año más o menos 100 millones de toneladas, o sea, 2 campañas argentinas, para poner Tremendo. números redondos. China compra todo eso porque lo necesita para darle de comer a sus vacas, a sus cerdos, etc. Y el 70% de eso se lo compra a Brasil. Es decir, están completamente alineados ellos dos y pueden vivir tranquilamente sin Estados Unidos. Sí, tranquilamente. Sí, absolutamente. Y nosotros tenemos una participación ahí de un 4%, o sea, no le vendemos tanto a China. Pero lo que pase nos importa no solamente por los volúmenes, sino porque nosotros tenemos como precio de referencia el mercado de Chicago. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Bueno, ¿qué hace Trump con la soja? Si Trump de repente hace algo que
pueda incentivar el mercado de soja en Estados Unidos, el precio de la soja va a subir en Chicago y eso nos beneficia. Ahora, si Trump hace lo contrario, probablemente el precio de la soja baje y tengamos que mirar siempre ese indicador. ¿Qué pasa con el precio de la soja en Chicago? La agricultura y el consumo de alimentos es, sin lugar a dudas, una de las variables más importantes que tiene el mundo para organizarse, y esto que explicaba Daniel y que a mí tanto me apasiona, es el juego tech en cuanto a los alimentos, que si venís para atrás en la cadena, son básicamente los commodities, ¿no? Sobre todo soja, maíz y trigo. Y si hablamos de agricultura y hablamos de semillas, para nosotros es un placer porque charlamos esta semana con Alfredo Paseiro, el referente de ASA, y nos decía esto, mirá. Alfredo Paseiro, bienvenido a Aire de Campo y es el momento indicado para actualizar cuál es el presente de las semillas en Argentina. Bueno, estamos viviendo la expectativa primero de la macro, la estabilización de la macro, el anuncio que hizo el presidente hace una semana justamente en este lugar, la reducción parcial de los derechos de exportación, y en esa línea recuperar el área de maíz, ¿sí? Después de lo que pasó con Chicharrita, la siembra de todo lo que fue fina, como decimos nosotros, trigo y cebada muy buena, y las condiciones también de clima están acompañando, y la expectativa, como siempre, puesta en soja. Todo eso con innovación, con inversión, con propuestas de negocios y viendo todo el ecosistema que nos propone APRESID, que realmente es muy interesante, muy motivador, y que se haga en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, es lo que dijo ayer el jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que campo y ciudad ya no es una dicotomía. Septiembre es un mes muy importante en el campo, tiempo de siembra. Bueno, a ver, ya recién estábamos hablando de Catamarca. Catamarca, el NOA ya está sembrando, donde empieza a subir la temperatura y llegamos a los 10 grados en el suelo. Todas esas máquinas que estamos viendo acá, ¿sí? es un ejército de máquinas sembrando y esperando la producción. Obviamente primero viene la fina, que eso nos da la caja, como se dice, de Navidad, y después la gruesa, pero que hoy la gruesa y en particular el maíz se extendió porque ya se está sembrando en el norte, pero en zona núcleo todavía hay lotes de maíz que no se cosecharon. Y eso es todo biotecnología, eso es innovación, antes no existía. Realmente extendió la cosecha, abrió las fronteras y también le da una herramienta del productor en la toma de decisiones si hace una siembra temprana o una siembra tardía. Alfredo, por último, se sigue hablando sobre la Ley Nacional de Semillas. ¿Qué podés contarnos de este presente a mediano y largo plazo, tal vez? Como empresarios tenemos la propuesta de acuerdos entre privados, se llama Sembrá Evolución, muy consolidada en soja, está en trigo, y hoy justamente se anunció que 2 cultivos se suman a esta propuesta comercial, que es algodón y cebada cervecera. Así que las expectativas están puestas ahí. Cuando estabilicemos la política, bueno, veremos qué discusión se puede dar respecto a ese marco. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por siempre ayudarnos a comunicar. Abrazo enorme para Alfredo Paseiro y toda la familia de ASA, que es tan necesaria. Bueno, no me sorprende la toma de riesgo que tiene. Usted debería ser broker más que periodista, porque trajo placas también. Sí, señor. Perfecto. Datos para ver bien de cerca que les aseguro que se van a sorprender. Y vamos directamente a la primera. Primera diferencia. A ver. Esto es una placa, Prile. ¿Usted vio la placa que trae mi ASO con 250.000 caracteres? Esta es una placa, 380. Aplauso, medalla y beso para Aplauso, Sebastián sí, Suárez, el Tano. Sí, el bueno, Tano. huevos, producción de huevos. El dato de la semana, te diría que es como el batacazo del huevo en Argentina, de la producción de huevo, y nosotros los consumidores, porque solo en 6 meses hemos consumido 380 huevos por persona. Es un promedio, por supuesto, más o menos. Esta es la medición. Y a su vez, esto es lo que en algún punto golpea y moviliza todo el tablero. ¿Esto y es per cápita? Per cápita en este primer semestre. en 6 meses. Yo te les dije que te ibas a sorprender. No te pongas nerviosa porque yo te voy a apretar. No, te ibas a pongas sorprender, nerviosa. ¿viste? A mí, Aprile, me sorprende un poco este número. Y usted, que es sabedor de la industria y consumidor, me sorprende. Y es más de un huevo por día. Sí. Claro.
Es muchísimo. Pero acá se van a caer desmayados, podemos decir. Bueno. Porque por segundo, mientras nosotros acá estamos y hacemos el programa y en definitiva transcurre la vida, se producen 571 huevos por segundo en 18 provincias distribuidas en toda la República Argentina. Es un datazo. Es un datazo. Por ende, al empezar nuestro programa hasta que terminamos, estamos hablando de que salen por día 2 millones por hora, reloj, 2.055.000 huevos, así promedio total. Y acá venimos a lo que tiene que ver con el dato Provincia de Buenos general. Aires, Santa Fe y Entre Ríos, grandes productores de huevos. Es el gran tridente, podemos decir, Sin de dudas. producción de huevos, pero como bien detallaba, ya estamos hablando de 18 provincias implicadas en una demanda que habla por sí sola. Dato absolutamente general, reiteramos, de estos 6 meses, ¿no? Del primer semestre del 2025, 18.000 millones de huevos. Algo que se refleja, por ejemplo, en las calles, si vos observás acá en el área metropolitana de Buenos Aires, es que hay locales exclusivamente de huevos. Sí, sí. Y hay filas en las calles a toda hora No, mientras pero lo que te están cuesta el abiertos. consumo es que, y me anoto en esa, seguro Dani también, es que a veces andamos con los maples completos, que entiendo traen 30 huevos, ¿no? 30 Sí, huevos. señor. 6 por 5, 30. Sí, Y esto antes no se veía. Se ríe nuestro amigo No, y además- camarógrafo, pero es cierto, a veces me ves cruzar la calle y Sebastián Alconada también se está riendo, nuestro director Y el riesgo, nacional ¿no?, de ese lechería. maple. Pero la verdad es que el maple... Sí, sí. No, con el maple te puedo cruzar 9 de julio, viernes 18:30. No tengo ningún problema. Agarrado al maple. Pero en serio, hay mucha gente Es que comprando así. conviene mucho más comprar el maple, porque el maple tiene un precio, bueno, seguramente Anto lo va a explicar, Ya mismo, sí. 6.000, 7.000 pesos, más o menos. Y la docena, y la media docena te la pueden llegar a vender en un supermercado de barrio. Un valor parecido a ese. 2.000, claro, 2.300, 2.400 pesos, con lo cual todo el mundo se vuelca a comprar el maple. Ni hablar, Daniel, las distintas propuestas también, Sí, sí. ¿no? De trazabilidad, de dónde viene la gallina. Podemos ir Me mucho gusta. más arriba de precios. No me Ahora, desarme el estudio. en Dale conmigo, promedio, por favor. vengo acá, me Sí, quedo con vos por en favor, exclusiva, sí. Joaquín. En promedio, el maple que refería Daniel, que tengo el dato estudiadísimo, Sí. es que hasta 9.000 pesos, entre 6.500 a 9.000 va. Y de hecho, recién en Peinado, Janina, que nos deja así muy bien a todos, ella me contaba que consumen prácticamente por semana, una familia de 3 integrantes, un maple. O sea, Por semana. sí, y es como hasta más también cada 7 días. Entonces, habla de una demanda que basta con observarla, vas a encontrar vos también en el día a día. ¿Qué pasa con los productores? Esta es una muy buena noticia para los productores de huevo, por supuesto, porque es un récord de consumo. Están listos para la demanda, por eso ha escalado a 18 provincias también la presencia y la producción, y abastecen sin falencias, digamos, al mercado interno y al externo. 65 destinos, 65 países en el mundo consumen los huevos argentinos. ¿Usted sabe cuántos huevos lleva una tortilla? 4 aprox. Tiró A por riesgo tirar. en vivo. Tiró por tirar, digamos. Depende el tamaño de la tortilla. Es un canapé, digamos. Depende. Una verdadera No cocino tanto. tortilla con huevo babé para 2 personas hecha en casa, por lo menos en la mía, lleva 9. Muy bien. Babé. La estoy haciendo mal mal a la Tano tortilla. Suárez a comer, lleva 14. A Prile directamente no lo invitamos porque podemos tener una necesidad, una demanda de un maple completo. Bueno, Lo último que te quiero dejar mientras por Cortito, supuesto, caminamos y lo cerramos decís, sí. es que esta imagen Sí. no se la pierdan, que es per cápita, por persona, hay una gallina disponible. Mirá. Esto los productores del sector lo señalan. Es decir, que cada quien no sería su media naranja, sino que tiene a su una gallina. gallina disponible. Algún Mirá. mal dormido va a ir al supermercado a pedir su 60 gallina. millones de gallinas. Hermoso escucharla y consumirla a Antonella con sus informes. 27 y 28 de agosto, Congreso Internacional de Maíz en el Metropolitano de Rosario. Más de 120 oradores nacionales e internacionales para que puedas tener la mejor campaña. Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Uruguay y los mejores referentes de Argentina. Te cuento un detalle, los referentes académicos argentinos en el cultivo del maíz son de lo mejor del mundo. Así que ya sabes, inscríbete de manera libre y gratuita, pero con cupos limitados en congresointernacionaldemaíz.com.ar 27 y 28 de agosto, cupos limitados. Quédate ahí, ya venimos para hablar del mercado lácteo, de la lechería. Vamos a charlar y conversar con Sebastián Alconada, director nacional de lechería. Ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá.
crece y revoluciona la siembra de granos finos con Evox, la nueva familia de Aircarts de Tansi, con corte seccional automático en 8 zonas. Ahorra miles de dólares en insumos. Sumate a la nueva generación en siembra. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Si es agro, es Bayer, tu propuesta integral. Te acompañamos siempre, del inicio al final. Con Bayer en tu equipo, tu campo rinde más. Nos volvemos a encontrar el 27 y 28 de agosto. El Salón Metropolitano de Rosario será el epicentro del conocimiento, la innovación y el desarrollo del sector. Más de 100 oradores nacionales e internacionales compartirán experiencias, tendencias y herramientas clave para potenciar tu producción. Congreso Internacional de Maíz. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! Mike, van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Gracias por seguir con nosotros. Este es el segundo bloque de Aire de Campo. Acordate que en la semana nos podés seguir. En realidad podés no solo seguirnos, sino conversar con nosotros, mandarnos tu foto del campo, de la chacra, del departamento, de donde estés, mirándonos. Si estás haciendo fiaca, está bien, porque es sábado y se puede descansar. Y es invierno, así que uno se queda un ratito más adentro. @TV Pública y @La Pastelera Agro para seguirnos en la semana. Gracias, Sebastián Alconada, director nacional de lechería, por estar en Aire de Campo. Hola, Joaquín, un gusto estar acá compartiendo esta mañana de sábado con ustedes y muy interesado también con las cuestiones que se comentaron en el bloque anterior. Bueno, pero mirá que te podemos preguntar de todo acá, así que vamos a hablar primero de lechería. Sí, mejor que hay mucho, ¿no? ¿Qué es lo que sé? Sí, bueno, acá hablamos un ratito de otras cosas también. ¿Cuál es la importancia para nuestro país de la industria láctea, Sebastián? Mirá, te lo voy a linkear con lo que hablaban antes. Sí. Es el desafío de convertir la proteína vegetal en proteína animal. Creo que eso es uno de los grandes desafíos que tiene la lechería y por lo cual representa para nuestro país, primero, un abastecimiento completo del mercado interno y la posibilidad de exportar por más de 1.400 millones de dólares. Creo que eso es una de los principales bondades que tiene la lechería para nuestro país, además de todo lo que genera, ¿no? Más de 190.000 puestos de trabajo. La verdad que es una actividad muy noble y que se desarrolla en todo el país, pero principalmente está nucleada en la cuenca central. Si uno espía un poco algunas industrias en Argentina, se puede ver que hay cambios que pueden trazarse de manera paralela. Y a mí la industria láctea siempre se me hace que está un poquito más atrasada que la industria del cerdo. Paso a explicar. Ambas dos son industrias que no hace muchos años, pero hace 20, que se manejaban de manera muy casera, muy de campo, muy rústica. Sin embargo, la industria láctea a nivel mundial hoy es tecnología pura, robots por todos lados.
La industria del cerdo en Argentina ha crecido mucho. Hoy estamos en un valor más o menos, después Daniel me corregirá o no, de $10.000 por madre, o sea que estábamos hablando de una crianza realmente muy profesional. Sin embargo, en Argentina uno no ve que todos los tambos estén robotizados o que la tecnología haya impreso su lenguaje. Y ahí te pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiene de tecnológica la industria láctea hoy en Argentina? Clave eso que decís, Joaquín, y es un poco los desafíos que asumimos cuando llegamos a la gestión, es cómo acercar la tecnología al productor, porque veíamos que veníamos más atrasados que por ahí que otros sectores, y dijimos, ¿qué herramientas podemos generar nosotros para poder tecnificar más el campo, para poder generar condiciones de trabajo también más dignas a nivel producción? Y claramente contraponer lo que se dice, che, la incorporación de tecnología viene para desplazar a los trabajadores. No, la tecnología viene para mejorar la producción, para mejorar la productividad, pero además también para mejorar la calidad del trabajo que hace la gente en el campo, en una actividad que, como vos muy bien sabés, es una actividad que es los 365 días del año y que tiene muchas cuestiones y que enlaza a varias profesiones y a varias eslabones de la cadena, ¿no? Para mí la industria láctea, y es una cuestión caprichosa, es una economía regional que se mueve. Hoy posee gran parte de sus números en la provincia de Santa Fe, antes era la provincia de Buenos Aires, pero es en sí una economía regional. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que realmente le imprime a donde está desarrollo, mano de obra. ¿Cómo están las exportaciones en Argentina? Recién mencionabas algo, pero al pasar. Bien, las exportaciones, la verdad que es uno de los motores que tracciona el desarrollo de la lechería argentina. El crecimiento de la lechería argentina va a estar dado por las exportaciones. Estamos enfocándonos claramente en eso. Por eso que las primeras medidas que se tomaron fueron la eliminación de las retenciones, donde nos devolvió la competitividad y pudimos salir al mundo de vuelta, a mostrar productos que no es solamente el leche en polvo, sino otros productos como quesos, como suero, y hoy poder exportarlo. Ahí yo siempre hago un juego con los productores, viajamos mucho, compartimos muchos espacios con productores, con industriales. Es bravo el productor lácteo, ¿eh? Es exigente. Es exigente, Muy exigente. Estamos trabajando también en cambiar la imagen para, como sector, vendernos mejor, ¿sí? Tenemos un trabajo y acá, obviamente ustedes como comunicadores están invitados a ayudarnos a cambiar la imagen. Pero en el segundo turno, no nos haga ir a un tamo en el turno de las 4 de la mañana. No sé si April y Guanto se anotan, pero el segundo turno. El segundo turno. Pero lo importante de eso es, Argentina, si vos preguntabas a cuántos países exporta Argentina, yo te pregunto a vos, ¿cuántos se imaginan o a cualquiera de los que están compartiendo acá el espacio con nosotros? Y siempre donde vas te dicen 10, 15, el más optimista te dice 25 países. Argentina en el 2024 le exportó a 90 países. Mira. Entonces, claramente no tenemos un problema de apertura, de necesidad de abrir mercados, sino que tenemos el desafío de desarrollar los mercados que tenemos. Y claramente en eso estamos trabajando muy en conjunto el sector público y el sector privado para facilitar, para convertirnos en eso, que hoy nosotros somos facilitadores para que al privado le vaya bien y genere todo lo que vos decías, ¿no? Como una economía regional, por todo lo que impacta en cada uno de los pueblos donde se desarrolla la lechería. Hace poco leí la noticia, o no recuerdo si la dimos también en ese momento, del ingreso de Argentina en la Federación Internacional Láctea. ¿Qué representa eso? El ingreso de la Argentina estuvo varias veces en la Federación Internacional. Sí, tuvo varias veces y tuvo pasos errantes, digamos, con distintos niveles de participación, de compromiso. Por ahí la información que se generaba en la Federación Internacional de Lechería, que por ahí para que el común de la audiencia lo entienda, es como la FIFA, ¿no? Es como el organismo máximo de lechería a nivel mundial donde participan los principales actores. Y por ahí la información que se generaba quedaba para muy pocos actores. Nosotros dijimos, el Estado se va a correr del medio, vamos a ceder el control, el dominio al sector privado, que fue quien pagó el fee anual que se paga para ser miembro, lo tiene el sector privado y lo coordina. Y nosotros somos como un vínculo, un nexo para todas las cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. Y la verdad que dio muy buen resultado. Nos enfocamos en 3 temas, tiene muchísimos temas, pero principalmente nos importaba la parte de bienestar animal, la parte de lácteos funcionales, que eso también es muy importante, empezar a desarrollar lácteos funcionales, que Argentina tiene varios ya desarrollados. Y ¿a qué te referís con eso, Sebastián? Lácteos funcionales es... siempre la cadena láctea se enfocó primero en la primera infancia, en las fórmulas infantiles, en cómo le damos a los chicos. Después, todos los otros productos que vienen, con los que consumimos nosotros, quesos, yogures, todos los tipos de línea de productos. Pero hoy tenemos un desafío que es la gente que hoy la expectativa de vida subió de 70 a 90 años. Y cuando vos vas al médico, por ahí te dice, che, mira, queso no puedes comer más.
El desafío es cómo nosotros generamos un producto lácteo para gente que tiene algún problema de salud pueda seguir consumiendo un queso, pueda seguir disfrutando el sabor principalmente de los productos lácteos, de todo lo que tiene, y además que pueda contribuir a la salud. Y eso es uno de los desafíos que estamos trabajando. Bueno, vos fijate los desafíos, y ahora voy a Dani y Flor, el tema de cómo la sociedad toma los alimentos. Recién hablábamos de huevo. Yo creo que una de las variables más importantes que está impulsando el consumo de huevo es que se ha dejado de demonizarlo. Bueno. El alimento per se no ha cambiado. La verdad que yo no veo que la gallina cambie o que el huevo cambie. Sí, por supuesto, han cambiado los galpones, los criadores, es mucho más automático ahora. Pero la mirada de la sociedad hacia ese alimento. Particularmente yo tengo una mirada hacia el consumo de lácteos, sobre todo a lo que es la leche, porque es un líquido que he tomado siempre, fresco, todos los días, sin nada, y un vaso a la mañana. Siempre. O sea, te podría decir cómo me siento yo con el consumo lácteo en los últimos 40 años que tengo registro de memoria. Y la verdad es que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo creo que ha desmejorado mucho el producto, tiene como menos color, menos sabor, y la verdad es que, y antes de irme, lo hice un poco largo, perdón, pero me interesa esto, es una industria que en todos sus eslabones ha sufrido, ¿no? Porque venía muy castigado el tambero, venía muy castigado el distribuidor de leche, venía muy castigado el consumidor porque el producto no era un gran producto. Sin embargo, cuando yo te escucho, vos haces como una separación entre este nuevo gobierno y los anteriores. ¿Hay algo ahí que a ustedes les hacía ruido? ¿Hay una posición que estaba de espaldas hacia el productor lácteo en los gobiernos anteriores? Totalmente, y hacia la industria. Pero déjame agregarte algo que es muy interesante lo que vos dijiste, y que primero desayuno lo mismo que vos. Perfecto. Nada más le agrego una cuchara de café. Pero el otro punto que estamos trabajando en la Federación Internacional de Lechería tiene que ver con el marketing. Y el marketing es trabajar sobre la licencia social. O sea, ¿qué opina la sociedad sobre el consumo de lácteos? Y cómo promover el aumento del consumo para atacar todas estas cuestiones que por ahí vienen, ¿no? Sí. Y defendernos. Claramente el sector venía castigado, como muy bien lo decís. Teníamos controles de precios, ¿se acuerdan lo que era la Secretaría de Comercio, la amenaza con el cierre de las exportaciones, las industrias que tenían un determinado cupo para poder cumplir? Entonces, claramente todo eso hizo ponerle el pie encima al productor y a la industria, y lo castigó, y también castigó al consumidor. Claramente, por eso llevó, además, que recién hablábamos y escuchábamos la chicharrita, lo que fueron las condiciones climáticas, la lechería tuvo un momento muy, muy malo. Por suerte pudimos llegar, el clima acompañado, se tomaron medidas rápido con el tema relacionado con devolverle competitividad, y hoy la lechería la vemos con otro ánimo, con mucha ganas de invertir, con mucha ganas de seguir creciendo, y con gente, que es lo bueno, gente que no era del sector, que empieza a meterse en la lechería. Muy importante. Dani. Sebastián, desde que somos chicos sabemos, y mucho más los que estamos en el sector agropecuario, que el tambo es arraigo y que tiene una impronta muy fuerte en cada uno de los lugares donde está establecido. Ahora, yo soy un fanático de ver las estadísticas del OCLA, del Observatorio de la Cadena, y lo que siempre observo, y va pasando, y pasa en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo, que hay muy pocos tambos que producen mucha leche, y después queda otra cantidad de tambos que son muy pequeños y que yo creo que les va a costar subsistir en el futuro. Entonces, cuando uno ve lo que pasa en otros lugares del mundo, ve los tambos robotizados, tambos gigantes, etc. ¿Cuál es la lechería que vos te imaginás para la Argentina? Porque a veces se critica la concentración, digamos, hay todo un movimiento ahí que tiene mucho que ver con lo que pasa socialmente en cada una de las comunidades donde están los tambos. ¿Cuál es la lechería que vos te imaginás que tiene que tener la Argentina? Mirá, es muy interesante lo que planteás, y justo hoy tenía una reunión antes de venir para acá y charlábamos un poco de eso. Nosotros como gobierno lo que tenemos claro es que el que tiene que decidir qué quiere hacer con la producción o qué sistema productivo va a tomar es el productor, asesorado por profesionales, por los vendedores de tecnología, por la industria que quiere un determinado producto. Y un dato que es importante a tener en cuenta es que el tema de la concentración, podemos decirlo, de lo que es la producción de leche, no tiene que ver con un problema de escala, con una cuestión de escala del tambo, sino que tiene que ver con una cuestión de gestión. Nosotros vemos tambos chicos, que por ahí hoy pueden incorporar robots como una tecnología que es más un modelo europeo, donde los campos son más chicos y por ahí con 2 robots ordenan todo el rodeo, o por ahí puedes ir a sistemas rotativos de calecitas mucho más grandes. Cada uno tiene el modelo que le sirve, que le cierra, porque tiene que ver la idiosincrasia, y vos hablabas también de eso, de cada uno y del sistema productivo, de su modo de vida. Entonces, para algunos la tecnología va a ser automatizar la sala de ordeña que tiene vieja. Totalmente. Es cambiarla y ordenarla, no es comprar un robot y meterse en una inversión tan grande, sino es mejorar los procesos. Y por eso hacemos mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con buenas prácticas lecheras, con bienestar animal. Creemos que esas son, por eso es uno de los temas elegidos en la FIL, es trabajar en eso, porque sabemos que hay mucha producción, mucha mejora y mucha plata de la tranquera para adentro en cuestión de optimizar los procesos.
Gracias por estar en Aire de Campo, Sebastián. La verdad, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Me quedo con algo que a mí me impacta, esto que decía Dani del arraigo en los tambos, ¿no? A mí particularmente recuerdo a Pedro, que venía al campo con un carro, literal, de 40 años también, ¿no? Un poquito menos, y con esos tarros de leche gigantes, de acero. Bueno, se hacía lo que podía. Y consumíamos leche del campo, extraída a 1 kilómetro de distancia. Argentina tiene una gran oportunidad con la industria láctea como la tiene con otras industrias. Está de la mano, sin lugar a dudas, de la tecnología, está de la mano de todo lo que tiene que ver la seguridad laboral. Es muy indispensable que los tamberos o que quienes, como decía Sebastián, quieren ingresar en el negocio tengan esa seguridad. Está de la mano de la comunicación, de la conectividad. Los chicos no se quieren quedar en los campos si no tienen conectividad. Este gobierno ha hecho una cosa muy importante con el tema de Starlink y eso también va a afectar positivamente. Pero Argentina, como siempre te decimos después de estas entrevistas, tiene una abundancia de oportunidades y sin lugar a dudas la industria láctea es una de ellas. Particularmente lo que es queso, que soy gran consumidor de queso, le voy a mandar un abrazo grande a la familia R. Carret, cerca de 9 de julio, que tiene unos quesos fantásticos. Y a vos te digo que te tenés que quedar con nosotros un ratito más, porque ya viene el tercer bloque y muchísima más información. Quédate. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. En cada hectárea, en cada jornada, Plantium está con vos, con tecnología que marca la diferencia. Plantium, potenciamos el esfuerzo de la gente de campo. Si es agro, es Bayer, tu propuesta integral. Te acompañamos siempre del inicio al final. Con Bayer en tu equipo, tu campo rinde más. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Como siempre decimos, Aire de Campo es muy democrático hasta que deja de serlo, porque la discusión de la tanda fue babé o no. En la tortilla, te cuento a vos que me estás mirando, no hay democracia. La tortilla es babé, señora Aprile. No es tortilla con huevo seco. Para eso, agarre una tostada, le pone un huevito y un poquito de queso untado y todos contentos. No le pones nada más, arveja, nada a la tortilla. A la tortilla se le mete de todo. Lo único que no puede no dejar de estar es el huevo babé. Porque y bueno, pero
Y vamos a estar discutiendo toda la mañana este tema. Se armó la polémica. Es muy quisquilloso, ¿viste? Para esas cosas. Soy muy de la cocción. Tengo un tema con las cocciones. Me gusta la carne bien cocida, todo, y el tema del huevo. No quiero abrir otra ventana de discusión a primero, porque si vas a empezar con eso ya. Arrancamos por la tortilla y terminamos no sé dónde del menú. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Con carne. Mirá, justamente. Meta. Hay dos datos que me parece que son bien interesantes para contar. El primero de ellos está vinculado al mercado internacional. Subió el precio de la carne en el mercado internacional. Esto es muy bueno. Hay un indicador que es el precio de la FAO. La FAO es el organismo vinculado a la alimentación de las Naciones Unidas y hace un relevamiento mensual sobre qué pasa con los precios de los principales productos y commodities a nivel global para tener una referencia de qué pasa con precios de alimentación en el mundo, para seguir de cerca qué pasa con las personas que tienen hambre. Pero más allá de ese dato, hay algo muy bueno, que es que sube el precio de los alimentos, en particular de la carne, a nivel global. No lo digo como algo bueno desde el punto de vista de que obviamente que hay gente que te cuesta llegar a fin de mes y le cuesta en el mundo comprar carne. Pero está claro, sí. Pero para nosotros, que somos un país exportador de carne, y más en este último tiempo, que el precio de la carne se incremente en el mercado internacional, le otorga cierta competitividad, cierta posibilidad a las empresas argentinas que le estaba costando mucho en el último tiempo cerrar negocios con el exterior. Porque acá siempre... Dani, el tema del consumo de carne, cuando nosotros logremos dar una discusión seria sin que el hate salte en el acto, Argentina consume mucha carne roja, consume muchos cortes que tranquilamente podríamos ir reemplazando. No comemos el animal completo, pretendemos comer todo el tiempo asado de tira de animal de 300 kilos. Digo, hay toda una cuestión que nosotros podemos ir de manera ayornada a buscar otro consumo. Y esto no quiere decir que no tengamos derecho a consumir lo mejor y cuando querramos. No pasa por ahí la discusión. Pasa que otra economía regional, que es la ganadería, tiene una demanda muy grande y lo que nosotros necesitamos es desarrollarnos como país. Mano de obra, económicamente, de manera financiera. Va con eso. Y sí, 70% de la carne se consume en el mercado, no, 70-80% se consume en el mercado interno, es decir, que nosotros somos nuestros principales clientes. Sí. El resto se exporta, tenemos que crecer en ese valor. Hay muchos factores que hacen que una industria sea rentable en cuanto a los negocios de exportación. El tipo de cambio obviamente que es trascendental, hay mucha observación sobre ese punto, pero que el precio de la carne se haya incrementado es claramente una buena noticia, porque además todo lo que después es una buena venta al exterior, cuando uno hace el camino inverso en la cadena, termina en un buen precio para el criador, para el productor, digamos, para el que está haciendo el animal. Para que no se enojen solo con nosotros, hace poquito estábamos en el streaming de la TV pública y Christoph dijo que en el único país del mundo que comía milanesas de lomo es acá en Argentina. Son exquisitas, pero la verdad que la milanesa fue inventada para consumir otros cortes, no la de lomo. Nalga. La nalga, por ejemplo, la nalga, la paleta, bueno, la cuadrada, podría desmenuzarte un animal entero, porque me encanta el tema. Pero bueno, me parece que va por ahí, ¿no? Un poco. Que empezar a modificar un poco los hábitos. Y qué sé yo, ¿viste? No todo es la última cena cada vez que nos vamos a la mesa. Vos hablaste de un gran consumo de carnes, son 114 los kilos, si sumás carne de pollo, vacuna y porcina, tremendo. 114 kilos de proteína animal que incorporamos por habitante, es un número altísimo, ningún país del mundo come eso, mucho menos 50 kilos de carne, que es el otro indicador que se dio a conocer hace muy poquitos días nada más. Y el otro dato está vinculado también a lo económico, porque es sobre cuánto aumentó la carne. El precio de la carne el último mes subió 1,4%. La carne le estuvo ganando la inflación, contrariamente a lo que pasaba en otros años. En este caso la carne empezó a subir, se empezó a acomodar. Lo que pasa con la carne es así. Se atrasa el precio no va acomodando siempre la inflación. Se atrasa mucho o recupera mucho. Bueno, en este último tiempo empezó a recuperar y subió siempre un poco más que la inflación. Ahora, uno podría decir, bueno, pero ¿subió mucho la carne? ¿Tiene que haber caído el consumo? No, porque además subieron los salarios. Entonces está directamente relacionado al indicador de salarios que mide el INDEC, que nos confirma que hubo un incremento salarial de cerca del 50% si medís interanual, con el consumo de carne. ¿Y esto qué te dice? Lo que yo digo siempre. Cuando la gente tiene plata en el bolsillo, compra carne. Pero sin duda. Es el consumo más elástico que hay. ¿Tenés plata? Compras carne. ¿No tenés plata? No compras carne. Totalmente vinculado está. Directamente. Bueno, carne y vinculación, museo.
de campo. ¿De qué vamos a ver ahora? Mira, y estamos muy ligazón con todo porque está vinculado con la Estamos carne. en la misma, mirá. Esto en la gama, por favor, te lo pido. La diferencia es usted. Usted viene a amalgamar esto y Miazo divide. Con los 4 huevos en la tortilla. Como discuten Miazo y Aprile, todos los sábados a la mañana discuten entre ellos, a las tandas también, y ahora viene usted y es toda alegría. Pero Amor bueno, y paz. ¿qué vemos ahora? Me gusta la naturaleza, Marchemos. conectar con el cielo abierto. Resulta que Argentina tiene el primer museo al aire libre, a cielo abierto, dedicado al campo y a las artes plásticas en primera línea, también vinculadas al campo. La ganadería se ha trasladado de Liniers a Cañuelas y el Museo Campo está justamente en Cañuelas, muy cerca de Capital Federal. Me han invitado junto a la Fundación Tres Pinos sin fines de lucro para visitarlo y allí estuve. Bueno, miremos entonces a ver qué hay. Gracias por recibirnos, Cris. ¿Qué es el Museo Campo? Qué día tan hermoso y qué bendición también. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por venir. Bueno, Museo Campo es en realidad un proyecto de Fundación Tres Pinos. Fundación Tres Pinos es una fundación sin fines de lucro y este es su tercer museo. Y Museo Campo surge en la pandemia. Ricardo Cadenas, que es el director ejecutivo de este espacio, decide generar un museo a cielo abierto, siendo que acá en Argentina había muy pocos casos. Entonces dijimos, bueno, si no podemos entrar a los espacios, sacamos el arte hacia la naturaleza. Me habían contado, he escuchado mucho de cómo es y es hermoso todo el paseo escultural, vale la pena el viaje, es un viajecito. Y toda la parte de la historieta y toda la historia, ahora que hicieron una muestra sobre lo del Eternauta y todo lo que es de Osterheld, está hermoso. Es para pasar el día, es una re linda lección. No conocía este lugar y bueno, yo vino por obras de arte al aire libre, sí, conocer. Y bueno, vi que había artistas acá en Argentina, como Moncaloy, para mí genial, una experiencia única. Tiene un recorrido de 2 kilómetros aproximadamente, con más de 20 esculturas y además tenemos salas de exhibición, una sala dedicada a la ilustración gráfica con más de 10.000 obras. Tenemos la reserva de la colección de Fundación Tres Pinos con más de 2.500 obras en términos de artes visuales. Tenemos espacios gastronómicos y un poquito de lo que están viendo, arte, naturaleza, gastronomía, relax, un lugar lindo para venir en familia. Es hermoso al aire libre, ir caminando y escuchar todo el ruido de los pájaros, es otra cosa, cuando estás acostumbrado a los museos de Capital, que tal vez es una habitación fría, encima, y acá tenés toda la naturaleza que acompaña y hace que sea todo más lindo. Muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes y más que bienvenidas. Bueno, a mí me encantó, no me invitaron, le invitaron a Anto, así que la próxima vez vamos a recibir a Antonella una invitación para todo el equipo porque ese lugar trae como paz. Hermoso. Y hay fecha, 21 de septiembre para agendar a recibir la primavera en el Museo Campo. Lo que pasa es que justo hoy el 21 está medio lleno de gurises, mucha gente, por ahí la gente agita mucho. Bueno, hay que viajar hasta Cañuelas. El 21 hay que Cañuelas. quedarse, si sos mayor de 25, te guardás. ¿Vas el 22? ¿Qué va a ser el 23? Bueno, o el 23, o el 22 para que acomoden un poco, ¿no? Me parece que sí. Bueno, vamos con cultivos. Sí, es hermoso recorrer justamente el Museo Campo con un mate y muchos están desayunando ahora, tomando un mate, lo hacen a lo largo del día. Consumimos mucha yerba mate, de este cultivo vamos a hablar. Creció la demanda, por ende la comercialización. Hemos comprado los argentinos más yerba mate, 20% respecto a la comparación interanual el primer semestre del 2025. Es decir, que comparando este semestre con el primero del 2024 es un buen número. ¿Qué pasa donde se encuentra tal vez el gris? Es en la producción, que tiene un recorte en este primer semestre del 2025 del 15%. Hay un pequeño desequilibrio por varios factores. Por un lado está lo que tiene que ver con la rentabilidad en la producción. Estamos hablando directamente de lo que la tierra colorada, Misiones y Corrientes nos da, que es la yerba mate, ni más ni menos tan incorporada, pero que atraviesa algunos desafíos. Luego también a partir de mayo está la desregulación en el sector, en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que modificó algunas reglas del juego y están buscando cierta adaptación y sobre todo alcanzar el récord en producción en exportaciones del 2023. Y el año pasado le fue muy bien también en exportaciones. Debe mejorar la cadena de yerba mate. Sí, tiene que mejorar. Debe mejorar en muchos aspectos, ¿no? Y creo que el eslabón del productor y la mano de obra
y los sueldos, y hay un tema ahí que todavía me parece que estamos trabajando como si tuviésemos en Argentina hace 20 años atrás. Como una transición, tal vez, si hay me que pegar esa permiten los transición. productores, el momento en el que están. Sí. Dato de color, en redes sociales se habló mucho de yerba mate. Porque, perdón, la yerba va a crecer mucho por este fenómeno de Messi y este tema del mate en todos los lugares del mundo, y eso es una oportunidad enorme para Argentina. Y lo que demanda Ahora, Siria. lo que va a ver el Es un mundo montón. de Argentina es lo que tenemos que ser puertas hacia adentro. ¿Viste? Cuando vas a un lugar y decís, che, esto debe ser impresionante, y cuando llegás al lugar está más o menos. Bueno, eso debe mejorar. Yo lo linkeo con la industria, no tiene nada que ver, pero tiene que ver del langostino, por ejemplo. Sí. Se come el argentino en muchos lugares del mundo, somos potencia, y cuando vos vas a la industria de la pesca en Argentina, también tiene muchos eslabones. Me parece que hay una matriz ahí que tenemos que emparejar, lo que ven de afuera hacia adentro y lo que realmente somos adentro. Se habló esta semana, decía, como un dato de color, si quieren y me permiten el último coloreo. Y acá termino, que una modelo divina, muy conocida, Zaira Nara, sacó su yerba mate, estallaron las redes porque habló de cosecha respetuosa, habló de todos los productores y los empresarios del sector que la acompañaron. Fue, podemos decir, entre otros temas, trending topic la yerba mate, y en algún punto le sirve al sector que se esté hablando, como dice la frase, mal o bien, que hablen. Sí, sirve, no quiero hacer aguafiesta, sirve, pero después tiene que tener un efecto derrame. Me hace un poco de ruido que se hace una megaestrella, nada en contra de Zaira Nara, por supuesto, sirve que se hable del sector, pero que no se lleve el negocio eso, ¿no? Que el negocio también derrame hacia los costados. Momento que aprovechen para informar. Porque es la tercera economía regional de la que estamos hablando hoy, sin lugar a dudas. Mira, Zaira, yerba y Wanda maní. Sí. Y yo, Vamos a tono. Sí, salí de ahí maravilla, me están diciendo. Pero hizo una campaña. Vaya a fondo. No, pero quiero ser consistente con lo que digo. Como siempre. Wanda hizo una campaña porque se asoció, hizo un comercial, no se asoció, hizo un comercial, está ella vinculada al cultivo, al producto, porque hizo una campaña para una empresa muy importante en la Argentina que actuó rápidamente por cuestiones mediáticas, sacó provecho de esa situación y la contrató a Wanda. Pero hizo un... ¿Y por qué digo maní? Porque voy a hablar del maní en el cuádruplex, el primer producto. Susto. Todo tiene que ver Aprovecho con para todo. pasar este susto, aprovecho y le mando un gran abrazo y saludo a la familia Cavigliazo, Claro. La familia Cavigliazo que tanto tiene que ver en el maní en Argentina. Con el Dakar. Córdoba. Sí. Y con el Dakar. Bueno, decía lo de esto porque el maní es el primer producto del que vamos a hablar en el cuádruplex. Lo primero que quiero decirles es que el maní ha tenido un 2024 muy bueno, de los mejores. Este 2025 está muy bien también, pero el 2024 quedó, te diría que en la historia. Fue noticia el maíz en estos últimos días porque los datos que se recogieron en cuanto a las exportaciones en este primer semestre del año llegaron a los 500 millones de dólares. El año pasado se vendió anual, 2024, casi 1.200 millones. O sea, estamos en una línea en la que vamos muy bien. Probablemente el segundo semestre no sea tan bueno como el primero, de lo que queda de este año, porque además el año pasado hubo precios internacionales récord, porque hubo sequía en varios lugares productivos del mundo. Eso llevó los precios internacionales bien por las nubes. Todos los países que quieren maní y fundamentalmente quieren el maní argentino, porque es de los mejores del mundo, empezaron a pagar de todo. Lo que les pedían se los pagaban. Así que el maní, que es muy bueno en la Argentina, te diría que con Córdoba como epicentro y con General Cabrera como... Claro, bien cordobés. Bien bueno, como cordobesa me he criado con el maní ahí está. a 2 cuadras, como dice la frase, ¿no? Mira, Muy cerca. pisando cáscaras de maní. Nuetinger, Bueno, avancemos Villa que nos quedan María, 2 minutitos. Toda esa zona productiva. Entonces lo vamos a hacer bien picadito. Lo que sigue de provincia de Buenos Aires bajo agua. Hay cerca de 700.000 hectáreas todavía que están muy complicadas. Las zonas más anegadas son 9 de Julio, Bolívar y Carlos Casares. Pero son 10 partidos en total. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente hay que empezar a ver muy bien qué se puede hacer con obras para mitigar estos efectos. Carvap está reclamando mucho en este sentido. Y agrego una pastillita más, un bonus. Atención, porque la próxima semana, o sea, pasado, el martes, diría más bien para ser bien preciso, vamos a tener un evento de lluvia tremendo en la zona centro de la Argentina. Así que sobre llovido mojado, diría yo. Mucha preocupación por lo que está pasando en ese lugar de la Argentina. Después,
Tercer tema. Gallinas felices. Huevos, Yo otra realmente no sé si esos huevos son de gallinas felices, no lo sé, No lo sabemos. no tengo el dato, Sí. pero si fueron producidos en Chaco, seguramente han utilizado las buenas prácticas del INTA Las Breñas, que ha recomendado que con buenas prácticas agrícolas la producción de gallinas felices, que son las gallinas que son criadas no de manera estabulada, sino aumenta. A campo, aumenta. Sí, sí. Así que sacamos el sombrero por los muchachos del INTA que han descubierto que tratándolas bien, en libertad y con buenas prácticas, producen más huevos versus lo tradicional. ¿sí? Y por último, para que el Tano no nos diga nada, nuestro productor, para terminar, las papas nacieron a partir de los tomates. Y esto es algo que ha descubierto la ciencia en esta... Así como lo escuchás, Joaquín. La papa proviene del tomate. Científicamente que hace miles de millones de años, para ser exacto, entre 9.000 y 12.000 millones de años, en esa ventanita que es un poco amplia, se confirmó que en la papa actual vos tenés un 60% de tomate, perdón, 60% de papa y un 40% de tomate. Los genes se entrecruzaron. ¿Y sabés qué fue fundamental para que ocurra ese entrecruzamiento, que en realidad no es más ni menos que una transgénesis? Sí, por supuesto, natural. Natural. Por supuesto, Hubo un gen de una planta que se cruzó con un gen de otra planta, que esa planta no era un tubérculo, se transformó después con los años en un tubérculo para hacer la papa actual. Bueno, fue clave la cordillera de los Andes, el surgimiento de la cordillera de los Andes, el cambio de ese clima, que era de una manera y pasó a ser de otra, con la aparición de la cordillera, se cruzaron estas dos plantas, así que la papa que hoy comes en tu casa, en tu mesa... Mira cámara, sí, porque lo decís esa vos papa ahora. que comes en ¿La papa tu viene casa, de dónde? Que se exporta a tantos lugares del mundo, la papa argentina, tiene algo de tomate. Señora Prilet, qué lío nos vamos a meter toda la semana, vamos a estar charlando en las redes sobre la papa que proviene del tomate. Mira, cuando repases, si tenés ganas, si no te lo vamos a contar nosotros en la semana, este programa ha tenido mucho que ver con el maíz. Las industrias de las cuales hablamos, la gran mayoría tienen que ver con el maíz. Así que le mandamos un abrazo grande a todo el equipo que está trabajando en este fenómeno ya regional, que es el Congreso Internacional de Maíz, y en cabeza de eso al grupo Nilo Comunicación, que por supuesto da una mano gigante, así que pie Mariano, este programa también es para ustedes. A vos te digo que el sábado que viene nos vemos en Aire de Campo, no podés fallar. Chau, chau.